allá afuera para que no nos interrumpa y poder concentrarnos en la palabra de Dios en esta noche, hermanos. Va a ser un pequeño tiempo para que así podamos nosotros discernir bien la palabra. Los estudios que siempre hemos llevado a cabo, hermanos, han sido estudios bastante grandes, o sea, bastante largos, porque pues siempre tratamos de sacar lo mejor de la Biblia, tratar de usarla con un estudio, poder presentar 4, 5, 6, yo creo que ya ahorita vamos como al quinto o 6 estudio del mismo tema. El mismo tema que ya todos lo saben de memoria y no necesitan ver los apuntes para poder decir cuál es el tema. O si todavía necesitan ver los apuntes. ¿Qué era el tema? ¿Quién se acuerda del tema? ¿No se acuerdan del tema? Hemos estado hablando mucho, bueno, de que la Biblia nos enseña, sacándolo de 2 Timoteo 3, 16, 17, y ya hemos desarrollado. Bueno, usamos el versículo bajo consideración fue exactamente ese, 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Hemos estado desarrollando el versículo 16, no hemos entrado al 17 y posiblemente con el 17 cierremos este estudio. Bueno, como todos sabemos que en el estudio se vale participar de la lectura. Hay preguntas, quisiera que las preguntas que se hicieran, hermanos, fueran respecto al tema, porque a veces hay preguntas fuera del tema y pues tenemos que dejar el tema a un lado. Mejor si hay otras preguntas, nos esperamos al final y entonces nos sentamos y podemos platicar de las preguntas que no están en el tema. Así que, hermanos, antes de que vayamos al estudio, vamos a pedirle a Dios que nos ayude y que nos abra el entendimiento para poder llevar eso a cabo de acuerdo a la voluntad de Él, con la palabra de Él y no con la palabra ni el pensamiento de hombre. Vamos a inclinar nuestro rostro. Señor Padre bendito y Padre celestial, venimos una vez más ante su presencia en esta hermosa noche que usted nos ha regalado. En esta hermosa tarde, Padre, queremos decirle, Señor, gracias por la misericordia, gracias por ese amor, gracias por su Hijo Cristo Jesús que vino a salvarnos del pecado. Te pedimos, Padre celestial, que estas palabras que se van a ser expuestas sean palabras, Señor, que usted le dicte a su siervo, Padre, para que me pueda usar como traductor de ellas, Señor, por medio de la Santa Escritura. Te pedimos que sean fáciles de entender, fáciles de poderlas explicar, Padre, para que todo el mundo la pueda detener en su mente y en su corazón. Te pedimos, Padre, que esté con nosotros en esta noche, como ha estado siempre. En el bendito nombre de Cristo Jesús se lo pedimos y le damos gracias por todas sus bendiciones. Amén. Amén. Bueno, hermanos, para no irnos muy atrás y ojalá podamos terminar el estudio, lo que debemos saber de la Biblia. Así que los hermanos, el hermano Ildefonso Rodríguez, el hermano Juan Luna, están llevando a cabo otros estudios. Y el tema de ellos es las 4 cartas de Pablo cuando Pablo estaba en la cárcel en Roma. Así que esas cartas son las que ellos están llevando. Un resumen en primera clase, capítulo por capítulo y versículo por versículo para poderlas terminar en 6 meses, hermano. En 6 meses. Y luego tenemos un tema abierto en los domingos en la mañana en el sermón. Y esa es la diferencia. Bueno, el miércoles queremos nosotros nos hemos concentrado más de para qué nos sirve la Biblia, para qué nos sirve la Escritura, ya que como debemos o hemos visto en algunas personas, en algunos cristianos, principalmente aquellas personas que no conocen a Dios, pues quieren tener una Biblia y compran la Biblia, pero siempre la Biblia la tienen olvidada completamente, la traen en el asiento de atrás del mueble, arriba en el tablero, o simplemente la dejan en la casa. La Biblia, hermanos, es la palabra de Dios, como dice 2 Timoteo 3, 6, 7. La Biblia es inspirada por Dios.
Entonces ese es el privilegio que nosotros debemos de traer con nosotros, que Dios inspiró esta palabra. Qué hermoso es que el cristiano o cualquier persona en este mundo traiga la Biblia con él, porque cualquier cosa que nosotros no entendamos de lo que nos ocurra, podemos abrir sus páginas y en sus páginas revela lo que Él quiere que nosotros sepamos, nos da alivio, nos da fuerza, nos da reconciliación de acuerdo a las tribulaciones que nos pasan. Así que, hermanos, el miércoles he llevado varios estudios acerca de la Biblia. ¿Okay? El tema es lo que debemos saber de la Biblia. Bueno, en la Biblia tenemos que saber muchas cosas. Primeramente, cuando hablábamos del versículo bajo consideración, de 2 Timoteo 3, 6 y 7, dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Bueno, nos habla de su perfección, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y demuestra su autoridad, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces ahí nos enseña el poder, que la palabra es poder de Dios, y que la palabra es tan poderosa que puede cambiar hasta la persona más mala en este mundo. Lo miramos con el apóstol Pablo, siguiendo al pueblo de Dios para encarcelarlo, para matarlo, para encadenarlo. Y miren lo que hizo Dios de él. Es uno de los apóstoles que ha escrito la mayoría de las escrituras en el Nuevo Testamento. Así que la palabra de Dios tiene mucho poder. Bueno, tratamos de desmenuzar un poco el versículo 16, donde nos dice útil para enseñar, y tuvimos una clase entera, quizás hasta 2 en ella, y luego tuvimos otra clase en redarguir, y tuvimos otra clase en corregir, otra clase para instruir en justicia, que es la que vamos a poner ahora a la luz de ustedes. ¿Ok? Así que instruir en justicia. Nos quedamos, un poquito, me voy a rezar un poquito, que nos quedamos nosotros ¿en qué nos quedamos? Hermano Montoya, es el que tiene sus apuntes al día. Para instruir. Déjenme dar los últimos versículos que dimos. Dice: el acto de los judíos llevaron al tribunal a Pablo. Acuérdense, capítulo 18 del libro de los Hechos. ¿Recuerdan? El último punto, hermano, tengo en Hebreos 4, 14, 16 y 7, 22, 25. Ok. Hebreos. Ajá. Andamos atrasados, hermano. Ya andaba más adelantito. ¿Más adelante? ¿Sí? Así que dice allá en Hechos capítulo 18, que quiera abrir su Biblia, de ahí estamos avanzando el estudio. ¿Ok? 18, 9, 10. Dice: el acto de los judíos llevaron al tribunal a Pablo. Es una, y la Biblia hace una corrección a los creyentes de la iglesia. ¿Ok? Cuando dice, a ver qué me puede encontrar esta. 18, 9, 10, ¿o qué versículo, hermano? A ver qué versículo, capítulo 19, versículo ¿qué? Recuerden que ya lo leímos. Y quiero saber si se acuerdan, hermano. ¿Cuál? ¿Versículo 18? Ok, entonces dice: pero siendo Galión procurador de Acaya, ahí empieza los judíos, en el capítulo 18, dice, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y lo llevaron al tribunal, diciendo: persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, o judíos conforme al derecho, yo os toleraría, pero si son cuestiones de palabras y de nombre de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y explicamos de antemano que la ley terrenal, hermanos, como en esta vez, no puede juzgar los problemas de la iglesia. No puede juzgar los problemas de la iglesia, porque ellos podrán saber todo lo que se nombra el libro de las leyes terrenales, pero no saben lo que realmente es la ley espiritual.
Entonces, ¿cómo vamos a juzgar? ¿Por qué el hombre de afuera del mundo va a juzgar a un cristiano si no sabe cómo juzgarlo espiritualmente? También cuando Pablo, después de que estuvo aquí en Corinto, pues ahí es donde se encontraba, después le escribe una carta donde los exhorta. Allá en 1 Corintios capítulo 6, versículo 1 al 3 y luego 4 al 6. ¿Qué nos dice ahí de 1 Corintios capítulo 6 del 1 al 3? 6, 1 al 3. Sí, por favor. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Fíjese, ¿cómo vamos a mandar a alguien más grande que el mundo para que lo sea juzgado por el mundo cuando nos dice la Escritura que nosotros vamos a juzgar cosas más grandes, hermanos? ¿Se imagina un hermano que dice, bueno, me insultó? Pero lo voy a llevar a la corte porque me insultó delante de la gente y luego pues yo me enfermé, me agobié, ahora voy a buscar un abogado para llevar a la corte. Hermano, no es así entre los hermanos. Por eso la Biblia nos corrige, la Biblia es nuestra guía para que nosotros podamos arreglar los problemas en la iglesia. En la iglesia. A Pablo por eso le llevaron los judíos ante el tribunal. ¿Qué dijo el juez? Dijo, pues, no sé qué es lo que voy a hacer con él. No es un asunto de muerte, no es un asunto de robo, de algo grande, dijo, para que yo pueda ayudarles. Dijo, esas cosas son para ustedes. Y tenía razón. Así que nosotros como cristianos debemos arreglar los problemas adentro de la iglesia, adentro de la congregación entre los hermanos. Porque ¿por qué vamos a buscar a alguien que vamos a juzgar? O sea, ¿cuál es el que vamos a juzgar más grande? ¿Por qué vamos a rebajarnos a que el mundo nos juzgue por nuestros actos malos? Bueno, ahí quedamos, hermanos. Así que lo que nos toca ahora es la última frase del versículo 16, que es instruir en justicia. No sé si le dio el significado de instruir en justicia. El instruir en justicia, hermano, siempre que hay que instruir en justicia, yo quisiera que me dieran ustedes su mejor pensamiento de que qué significa instruir en justicia. Hablando las cosas de Dios, acuérdense que todo lo que se habla en la iglesia es espiritual. No estamos hablando de la justicia de afuera, estamos hablando de la justicia de aquí, espiritualmente hablando. ¿Qué es instruir en justicia? Enseñar en la verdad, ¿no? Enseñar la verdad, enseñar, ¿ok? Y cuando estamos instruyendo, hermano, es como cuando instruyemos un niño desde abajo y enseñándole lo bueno, lo que deben de hacer, cómo se deben de comportar y llevarlo adelante para que el niño no vaya a tener tropiezos el día que crezca. ¿Okay? Eso es instruirlo en justicia. Bueno, el significado que nos da el léxico griego nos dice que la palabra instruir en justicia significa el proceso de ejercitar y andar en la palabra de verdad. Eso es instruir. ¿Cómo instruimos? Instruimos verbalmente. Y hay otra manera de instruir a la gente, el cristiano. ¿Cómo instruir el cristiano en la justicia de Dios? Por medio de la palabra. Por medio de la palabra, por medio de sus ejemplos, hermano. Principalmente en sus ejemplos. Porque podemos hablar y decir somos cristianos, pero nuestros ejemplos nos dicen otra cosa. Bajo la instrucción de acuerdo a la ley de Dios. Instrucción de acuerdo a la... Exacto, así debemos caminar, hermana. ¿Es el proceso? Sí. ¿Es el proceso de ejecutar qué? Es el proceso de ejercitar y andar en la palabra de verdad. Hermana. ¿Ya hablamos las palabras? En palabra, bueno, la justicia, enseñar la justicia, pero principalmente dice ejercitar. Cuando habla de ejercitar, quiere decir que nosotros también seamos el ejemplo. Debemos de practicar, de ejercer. Ándele, practicar, ejercitarlo constante. Bueno, porque el ejercicio nos abre más el entendimiento. Hermano, cuando no ejercitamos una cosa,
¿Qué dicen que, qué hace el maestro? Decimos acá nosotros. La práctica. Entonces, como cristianos debemos estar ejercitando, porque dice que vamos creciendo de gloria en gloria. ¿Y cuál es gloria en gloria? Que no decimos aquí, Señor, mándame sabiduría. Y ¡zas! Viene como en el día del Pentecostés. No, hermano. La sabiduría, uno pide sabiduría, pero no sabe si le pregunta de la Biblia, no sabe ni dónde la tiene. Entonces, la sabiduría viene por medio de la escritura de Dios, por medio de la enseñanza de Dios. Por eso viene la sabiduría de Dios. No nomás porque nomás la pide, sino porque usted la busca, usted la lee, usted la practica. Así que las instrucciones en justicia es ejercitar y andar al mismo tiempo en la palabra. ¿Ok? Pablo les manda la primera carta a los tesalonicenses. Recordemos, allá por el capítulo 17 de Hechos, recordemos que la primera vez en el segundo viaje de Pablo pasó por Tesalónica, que por cierto no tuvo una experiencia muy agradable en Tesalónica. Ya lo querían linchar. Había gente que estaba celosa de lo que estaba platicando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Así que muchos no aceptaron a Pablo en sus predicaciones. Voy a dar un resumen de eso. Entonces, en Tesalónica tuvieron que sacarlo de noche a escondidas porque lo querían maltratar, lo querían linchar. Así que cuando lo llevaron para Berea. Por eso hay una frase que dice que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. Bueno, entonces en el tiempo, vamos a pasar el tiempo, hermano, para no perder más el tiempo aquí. Vamos a pasar el tiempo y vamos a ir a la carta de Tesalónica, el primero de Tesalonicenses, perdón. En primero de Tesalonicenses, capítulo 4. Y versículo 1 y 2. Por los demás hermanos os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conducirnos y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Ok, fíjense estos dos versículos, hermano. Si estos versículos nomás nos viéramos por ellos, pero aquí hay una historia mucho grande hacia atrás. Recordemos que Pablo sale de Tesalónica huyendo. Pero realmente no alcanzó a ver bien el fruto que él había puesto ahí en Tesalónica. Realmente no sabía que lo querían linchar y tuvieron que salir. Pero ¿qué dice el capítulo 3 de Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses, y versículo 5? Sí. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarles de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resulte en vano. Okay. Ahí estaba la preocupación de Pablo. Sí les predicó, les estuvo predicando, muchos se creyeron y muchos lo siguieron, pero salió huyendo a manera que él no se dio cuenta, sino que él preocupado por lo de Tesalónica, que mandó a quién, dice ahí. O sea, bueno, pero por lo cual también yo no puedo soportar, mas envié para información de vuestra fe, no sea que os habéis tentado el tentador y que nuestro trabajo resulte en vano. Bueno, aquí manda a Timoteo para que Timoteo vaya y investigue cómo estaba la iglesia de Tesalónica. Entonces, una vez convencido, una vez recibiendo la información de Timoteo, para que le dio la razón de cómo se encontraba Tesalónica, a pesar de todos los problemas que habían tenido y de la gente que se oponía a la palabra de Dios. Déjenme leer un poquito aquí en el 1, del capítulo 3 al versículo 1. Dice, por lo cual no pudiendo soportar más, acordándome quedarnos solo en Atenas, o sea, no se quiso acercar, y enviando a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios,
y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. O sea, lo mandó a ver qué es la exhortación que tenía que darles. ¿Cómo es que iba a aproximar a los de Tesalónica? A fin de que nadie ni siquiera se inquiete, dice, por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. O sea, sabía que había muchas tribulaciones porque lo habían sacado a él de una manera muy ruda. Muy ruda. Así que él estaba mortificado. Él quería mandar un consejo a Tesalónica para decirles: no se preocupen en las tribulaciones, va a haber problemas, Y es lo mismo que podemos hacer el exégesis de esta frase para traerla a la actualidad, para decir, hermanos, en la vida del cristiano va a haber tribulaciones. ¿Por qué? Porque el diablo trabaja 24 horas diarias. Y ese es el que nos quiere meter una zancadilla para caer. Así que él estaba preocupado para que esa gente que había hecho la revuelta no fuera a desanimar a los hermanos que ya estaban en la iglesia. Dice el 4, dice, porque también estando con vosotros os decidimos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido Isabel. Y luego ya terminamos con el 5, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os habéis tentado el tentador y que vuestro trabajo resulte en vano. Así que una vez que mandó a Timoteo para que le diera información, entonces iba con confianza, que les dice, como leímos ahorita en el capítulo 4, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Ya sabéis. Ahora, ¿cómo podemos aplicar eso a nosotros, estos versículos? ¿Cómo podemos traerlos al presente? ¿Ok? Por lo demás, ahora rogamos y exhortamos al Señor que de la manera que hemos aprendido nosotros, ¿ok?, de la Santa Escritura de Jesús mismo, como os conviene, ahora debemos de conducirnos en una manera que podemos ser agradables para Dios. Así que no porque esos escritos son del primer siglo, hermano, no son para nosotros. Así que vámonos aplicando lo que el primer siglo tenía, porque el primer siglo ahí se dejó de escribir la Biblia. Así que, hermano, todos nosotros que estamos aquí unidos, hemos oído de la palabra de Dios, la palabra de Cristo, así que nos recomienda que nos conduzcamos de la misma manera, ¿ok? Porque hemos sido instruidos, ya que todos hemos sido bautizados, todos empezamos oyendo el Evangelio para poder aceptar el camino de nuestro Dios. Así que, adelante, hermanos, adelante. Sí, Pablo les hace una rogativa y exhortación, adelante. Quiero decir que no dejemos en la primera, pierdamos la fe. Pierdamos la fe, por eso dice, porque también estando con vosotros precedimos, dice el capítulo 3, 4, que íbamos a pasar tribulaciones. O sea, cuando eso es esconder, muchas veces, por eso predicar todo el consejo de Dios, lo saben en alguna parte de la Biblia. Cuando habla de predicar todo el consejo de Dios, ok, el señor que tiene 50,000 congregados, él no predica todo el consejo de Dios, porque él no le predica los problemas que vamos a pasar si nosotros no obedecemos la palabra, nomás todo lo bueno. Pablo les dijo, estando con ellos, dijo, no se les olvide que les dijimos que íbamos a pasar tribulaciones. Así que no se nos olvide a nosotros, hermanos, que la vida de cristiano tiene muchas tribulaciones, principalmente, dice, aquellos que están cerca a nosotros. ¿Okay? Así que Pablo les exhortaba a los santos de Tesalónica que no se olvidaran de lo que ya les había enseñado cuando estuvo con ellos en su segundo viaje de misionero. Dice, porque ya sabéis, o sea, no estaban inocentes de la palabra de Dios,
ya sabéis. Y luego dice otra frase, dice, conducir sus vidas, la palabra de verdad y dedicarse a agradar a Dios. Quizás algunos se preguntan, ¿por qué tenemos que siempre agradar a Dios? O se preguntan, ¿en qué forma podemos agradar a Dios? ¿En qué forma podemos agradar a Dios? Obedeciéndolo. Obedeciéndolo. Es la palabra mágica, la palabra número 1. Obedeciéndolo. Simplemente obedeciendo. Obedecer, hermanos, trae es una palabra bastante grande que cubre casi todas las cosas por las cuales podemos agradar a Dios. Obedecer la palabra. ¿Ok? Agradar a Dios. Cuando se dice siempre que nosotros debemos de agradar a Dios siempre, hermano, tenemos que agradar siempre, no quiere decir que nomás un día o dos, hermano. En 1 Corintios, hermano, 6:20. Ajá. Dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Cuáles son de Dios? En nuestro cuerpo, en nuestro espíritu. Así es, hermano. Ahí hay ejemplos sobre ejemplos, hermano. Así que si ellos se preguntan por qué debemos de agradar a Dios, ¿cuánto tiempo debemos de agradar a Dios? Por toda nuestra existencia, hermanos. Por toda nuestra existencia. Y una de las cosas que uno agrada a Dios primeramente es cuando lo pone uno primero. Sí. Tengo tus planes, pero primero es Dios. Tengo esto, pero primero es Dios. Porque Dios nunca nos puso en segundo lugar, hermanos. Si ustedes se fijan en la Biblia, Dios nunca nos puso en segundo lugar porque dijo, bueno, ¿cómo es que yo voy a volver a salvar el mundo? ¿Cómo se va a salvar el mundo? Bueno, aquí está mi hijo primogénito. Nos dio lo mejor de él. Nunca nos ha puesto en segundo lugar. Nos lo dio todo para que nosotros tuviéramos el privilegio de volver a tener una vida nueva. Así que, ¿cuánto es el tiempo que uno le da a Dios? ¿Cuánto es el tiempo que usted se dedica a agradarle a Dios en esta forma? Así que, cada minuto, cada segundo de nuestro respirar, hermano, debemos de agradar a Dios. Porque cuando dejamos de vivir físicamente, entonces se acabó la oportunidad. Se acabó la oportunidad. Y estaremos como el rico. Padre Abraham, vive Lázaro, que se moje su dedo y que me lo ponga en la boca porque me estoy quemando. Se acordó al último. Digo, entonces manda a Lázaro para que les diga a mis hermanos. Se han tenido profetas de todos tiempos. Tuvieron a Moisés, tuvieron profetas, de todos les siguen hablando y no se arrepienten. Entonces, este rico nunca trató de agradar a Dios. Entonces, si nosotros cometemos el error de no agradar a Dios con nuestras personas, entonces corremos un riesgo bastante grande, hermano. Bastante grande. Así que, Él mismo nos dice, si me améis, guarda mis mandamientos. Guarda mis mandamientos. Eso es agradar a Dios. La obediencia, ahí está otra vez, ahí encaja, hermano. Y también con un corazón sincero. Amén. Así es, hermano, porque Dios sabe, como dice Hebreos 4:12. Hermano, ¿qué dice la última frase? Porque discierne los pensamientos del corazón. Parafraseando. Así es, la palabra es dura y eficaz. Es dura y eficaz. Y discierne los pensamientos del corazón. Nosotros no podemos engañar a nuestro Dios. Así que, hermanos, agradar a Dios por el resto de nuestra existencia. ¿Ok? Así que cuando nosotros no queremos agradar a Dios, podemos decir que andamos en la carne. ¿Será cierto, hermano? Porque dice, si eres hijo de Dios, si no eres hijo de Dios, entonces eres hijo de Satanás. Si no andas agradando a Dios, entonces ¿a quién andas agradando? A Dios, a Satanás. ¿Qué dice Romanos capítulo 8? Romanos capítulo 8, hermanos. Vamos a pausar los versículos ahí, por favor. 8, versículo 5. Vamos a ir de versículo por versículo, hermano. 5.
Sí. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Serán estos que piensan en el Espíritu? Porque los que son del Espíritu serán que quieren agradar a Dios. Sí, hermano. Versículo 6, hermano, por favor. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Otra vez, fíjese cómo lo repite cada versículo. Fíjese cómo se repite cada versículo. Se está predicando todo el consejo de Dios. Las consecuencias de no andar agradando a Dios. ¿Es cierto, hermano? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. 8 y 9 de una vez, hermano, por favor. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero fíjese cómo la ama. Primero les dice aquí en 9, mas vosotros no vivéis según la carne. ¿Vosotros quién? Los santos. Ok, y ahora fíjese cómo trata aquellos santos rebeldes. Sino que según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si es que, o sea, aquí hay una duda. Aquí hay una duda. Y la única duda, esta duda usted nomás la puede resolver usted mismo. Usted mismo puede decir, pues yo no hay duda, yo sí estoy en eso. Dice, mas vosotros vivéis según la carne, según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero les habló a quién. Ahí dice, el mismo versículo nos dice, ¿a quién le habló? A nosotros. A la iglesia, hermanos. Y todavía sí, ¿por qué? Habló sabiendo que en la iglesia misma hay hermanos que no están tan rectamente agradando a Dios. Tibios, es lo que se nombra tibios. Y hay otros ejemplos. Tibios. Entonces tenemos que agradar a Dios, hermano, porque si de veras queremos que Dios esté con nosotros, pues tenemos que agradar a Dios. Y el 10 vuelve a confirmar otra vez, hermano, el versículo 10. Ajá. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Ahí está. Entonces, ¿para qué resucitar para la maldad otra vez al pecado? Si ya morimos al pecado, gracias a nuestro Dios, gracias a Cristo Jesús, ¿por qué queremos morir otra vez? Vivir otra vez en el pecado, o sea, resucitar en el pecado. ¿Qué? Volver atrás. Sí, hermano. Ahí en 1 Tesalonicenses, hermano, 4:7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Ahí está, hermano. Ahí está otro ejemplo. Así que Dios nos da ejemplos a través de la Escritura bastante, hermano. Así que cuando usted ore a Dios y le pida sabiduría, pues sea usted bastante, ¿cómo le digo? Piense bien que cuando usted pide sabiduría es que usted está leyendo la Escritura. Entonces lo único que podemos pedir es entendimiento. ¿Cómo podemos entender la Escritura? Porque Señor, la leo y a veces no la entiendo, pero estoy poniendo todo mi empeño en aprender de tu palabra, Señor, pero ayúdame a entenderla, no, ayúdame a darme sabiduría sin agarrar la Biblia. Eso es imposible. Eso es imposible, hermano. Así que ya tenemos esto, porque los que son de la carne, en las cosas de la carne, andan en las cosas de la carne, ok, el Espíritu de Dios no está en ellos como quiera. Agradar a Dios mientras estemos en este cuerpo terrenal, hermanos, pero necesitamos prepararnos para el día del juicio. Ahí mismo en Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2, que nos dice, vamos a regresar en ese mismo capítulo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
¿Qué? Hermano, no necesitamos regresar. ¿A qué regresamos? Al pasado. ¿A qué regresamos? Al pasado. No nos dejó nada bueno. Ahora pues ninguna condenación. Fíjense qué hermoso. Cuando nosotros nos dedicamos a agradar a Dios, no hay ninguna condenación. Para los que están, hombre, en Cristo. Los que andan conforme a la carne, dice los que no anden. Una palabra muy chiquita. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que, hermanos, cuando nosotros salimos del camino espiritual de Dios, entonces ya no andamos correctamente delante de Él. Necesitamos seguir agradando a nuestro Dios. Así que Pablo les anima con mucha fe, hermanos. Les anima con mucha fe. Ahí en segunda de Pedro, hermano. Adelante, hermano. Segunda de Pedro, del 1, del 3 hasta el 4. A ver, hermano. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que os llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Ahí está. Así que si le buscamos, hermano, hay bastante consejo de Dios. Así que el hermano Pablo, vamos a ver un ejemplo de cómo les habla a los corintios en su segunda carta. Vamos a ver con la fe que les habla para poderlos animar a ellos. Y esto también nos ayuda a nosotros para que nosotros también nos animemos a andar rectamente delante de Dios. En 2 de Corintios, capítulo 4, el que lo hay primero, capítulo 4 y versículos 16 al 18. Por tanto, no desmayemos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Hasta cuál, hermano? Hasta el 18. Okay. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahí está, hermano. Así que no fue lo mismo que les dijo a los tesalonicenses. Dijo, acuérdense que yo les dije que íbamos a tener tribulaciones. Así que las tribulaciones en la iglesia de Cristo existen, o sea, en el cristiano existen. Pues dice, por lo tanto, no desmayemos, va a haber muchas tribulaciones, no desmayemos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el exterior, no obstante, se renueva día a día. ¿Cómo se renueva día a día, hermano? Escudriñando las escrituras. Escudriñando la escritura. Así que lo que queremos crecer es en el hombre interior, hermano. El exterior ya tiene su destino. El exterior no deja pasar un día sin que se nos enseñe luego en la cara. Ya nos sale una arruguita aquí, otra arruguita acá. Pero el interior se va, hermanos, se va rejuveneciendo cada vez que nosotros leemos y estudiamos la palabra. Así que dice, por tanto, no desmayes. Dice, nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día, pero estudiando la palabra. No esperemos estar nomás esperando que nos rejuvenezcamos, hermano. Se va rejuveneciendo el interior. Porque esta leve tribulación es momentánea, produce en nosotros una cada vez más excelente, eterno peso de gloria. Adelante, hermano. Ahí en Efesios 4, Sí. 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. El 7, hermano, dice,
Bueno, el 8 más bien, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Como hijo de luz. Así es, ¿no? Entonces, estamos, el versículo bajo consideración, el versículo 17, de 2 de Timoteo 3, nos está diciendo, hermanos, cómo instruirnos en justicia. Y la palabra dice que sigamos ejerciéndonos y sigamos hablando de lo bueno y de lo malo y las consecuencias de portarse uno mal. Eso es instruir en justicia, hermano. Así que el 16 y el 17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Saben lo que quiere decir, verdad? ¿Saben lo que significa este versículo? O sea, las tribulaciones, hermanos, no son malas. Si nos ponemos a ver el punto de vista espiritual, Es para hacernos más fuertes, hermano. ¿qué decir, hermano? Perdón. Es para hacernos más fuertes. Es la prueba, hermano. La prueba. Ahí es donde decimos que a veces dejamos todas las cosas de Dios porque no aguantamos. Pablo les dice leves, hermano. Leves. Porque la promesa que nos tiene Dios esperando, hermano, es algo enorme. Por eso dice, estas leves tribulaciones, él no sabe lo que la gente sufre, pero él puede decir, bueno, hasta dónde sería lo máximo que un cristiano puede sufrir en este mundo. Pero a pesar de toda esa grandeza de tribulación, dice, no se compara con la promesa que Dios nos tiene preparada. Así que esta es una leve tribulación, hermano. Vamos a pasar aquí y esto va a quedar. Pero es necesario, hermano, que las tribulaciones nos hacen como un filtro. Lo pongo así como un filtro. Nos van filtrando como cristianos, como cristianos que somos, para ver si nosotros verdaderamente podemos ser, dice, que somos aprobados como el oro por fuego. Que el fuego significa tribulaciones, problemas en la vida. Y luego nos saca toda la escoria, todo lo que no sirve y todo aquello que nos quita de estar en las cosas y quedamos santos. Así que las tribulaciones, hermanos, si podemos aguantar las tribulaciones con la ayuda de nuestro Señor, eso simplemente, hermano, nos enseña a vivir. Realmente, como dijo Satanás a Dios, allá en Job, ¿de dónde vienes? Yo vengo de rodear la tierra. ¿Qué piensas de mi siervo Job? Pues le das todo, tiene todo, pues ¿cómo no te va a querer? Entonces lo puso a prueba. Nomás no le toque su alma. Realmente, hermano, el diablo podrá tocar nuestro cuerpo, pero no podrá tocar nuestra alma. Dice la Biblia, no temas al que mata el cuerpo, sino teme a aquel que mata el cuerpo y que te mata el alma también. Así que, hermanos, necesitamos nosotros agradar a Dios en toda nuestra manera de vivir. Hermano, Adelante. estamos, como dice la palabra de Dios, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces, entre más nos empapemos de su palabra, menos nos interesan las cosas de Dios. Así es, así es. Cuando ya uno está empapado de la palabra de Dios, uno reconoce rápidamente las cosas que no están bien. Y precisamente cuando nos las ponen enfrente. Cuando nos las ponen enfrente y le da primeramente el primer lugar a nuestro Dios, a pesar de todas las cosas. A pesar de todas las cosas. Si deseamos estar con Dios, ¿ok? No perdamos más tiempo, hermanos. ¿Ok? Vamos a ir a 2 de Corintios también. Y vamos a leer ahí mismo, estamos leyendo el capítulo 5. Y vamos a leer 4 versículos del 1 al 4, por favor. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también venimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, porque así seremos hallados vestidos y no desnudos. Versículo.
porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Ahí está bien, hermana, perdón, que es hasta el 4, sí. Gracias, hermana. Ok. Aquí hay un mensaje grande, hermanos. Fíjese el deseo de estos cristianos. Fíjese el deseo de estos cristianos. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, este cuerpo se deshiciera, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Ok? Tenemos una morada allá. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquello nuestra habitación celestial. ¿Ok? Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque así mismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudos sino revestidos, para que lo mortal sea absorbida por la vida. Lo que nos dan a entender los versículos, hermanos, es esto, que Pablo les decía que el deseo de estar con Dios ya fuera algo rápido. O sea, que no fuéramos desvestidos del cuerpo humano, del cuerpo de la carne, cuando muramos, para después ser revestidos cuando nosotros salgamos en la resurrección, que cuando Cristo venga. Sino que el deseo de esto, decía Pablo, que no perdamos tiempo, que venga Jesús ya, por segunda vez, y que de una vez nos revista celestialmente, para poder estar con Él ya. O sea, ellos ya imploraban, dicen, gemimos. Un gemido es el dolor que sentían por estar en todos estos problemas del mundo, en las tribulaciones. Así que el deseo de ellos era ya irnos. Que venga Cristo, que nos lleve, que no esperemos a que muéramos físicamente, ir a dormir y luego que nos resucite después, sino que ya de una vez nos quite este traje y nos ponga el celestial y que nos lleve. Fíjense cómo les ponía Pablo, cómo les inculcaba realmente el deseo de estar con Dios. ¿Acaso no sería el deseo que no tuviéramos que ver la muerte física, sino que viniera Jesús ahorita y nos quitara este vestido de inmundicia y que nos pusiera uno sin inmundicia y que ya fuéramos convertidos para estar con Él? Eso es lo que se quiere. Pero esa es la confianza de ser un cristiano genuino, hermano. Pero cuando vacilamos, no, pues ojalá me deje unos 5 años más para ver si me compongo, para arreglar mis cosas. Y empieza uno a pedir tiempo a Dios sin saber que la muerte viene de repente, hermanos. Por eso dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y le dice a los corintios, que no nos encuentre desnudos, o sea, sin el vestido celestial, digo, de una vez que nos quite uno y nos ponga otro y nos lleve. ¿Estamos preparados? Sí estamos preparados. ¿Está usted preparado para que le cambien su vestir? Amén. Hermano. Ahí en la primera carta de Pedro, hermano, 4 de la 12, dice, amados, no os sorprendéis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por nosotros es glorificado. Amén. Ahí está. Hermanos, yo creo que vemos los problemas que están existiendo ahorita en el mundo. Vemos que la malicia, Satanás ha estado trabajando muy arduamente. Lo vemos que a veces no podemos cruzar ni la frontera porque siempre vamos cuidándonos de algo. Nuestros hijos atacados en las escuelas, gente religiosa atacadas en las iglesias. O sea, la maldad está muy fuerte ahorita, hermanos. Nosotros debemos estar preparados y pedirle a Dios que ya gemir, hablar, desear que nuestro Dios ya venga para poder salir de todo esto. Pero cuando no nos sentimos capaces, hermanos, de que ya estamos listos,
para ese día. Entonces, siempre pedimos más tiempo. Y siempre tenemos una excusa. Así que cuando usted ya pida que Dios venga, que Jesús venga en su reino ya, entonces es cuando usted ya está segura. Aquí hay otro ejemplo. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 49. Tenemos más ejemplos. Y nos dice ahí: así que como hemos traído la imagen terrenal, ¿qué otra imagen traeremos, hermanos? Espiritual. La celestial. ¿Ya quisiera usted traer esa imagen celestial? ¿Esa vestidura celestial? Sí, hermano. Sí, no vacilen decir sí, amén. Ya tenemos que traer, ya decíamos que desear, hermanos, porque vamos a un lugar mejor. Él lo ha dicho. Si vacilamos, no estamos seguros. Pero ya estamos listos para ese lugar celestial que Dios nos tiene preparado. Y el reloj le sigue ganando a la predicación, hermanos. Así que se nos acaba el tiempo. Si hay alguna pregunta o algo que quiera decir, pues dígalo ahorita, hermanos. Porque nos quedó todavía material para otro estudio. ¿Comentarios? ¿No hay comentarios, hermano? Entonces, vamos a pedir, por favor, ponernos de pie para que nuestro hermano traiga vino de invitación, hermano.